Bienvenidos y bienvenidas a Lunes de Zapatero. En nombre del colectivo reciban ustedes un fraternal y cálido saludo. Acuérdense que pueden suscribirse al canal, activen la campana y allí pueden colocar sus comentarios, sus observaciones, sus críticas frente a los diversos programas que hemos venido realizando. Juan Pablo Fayad, el apellido del otro Fayad. Sierra. Juan Pablo Fayad Sierra, psicólogo de la Universidad Nacional. Con Juan Pablo vamos a hablar un tema hoy muy particular pero muy trascendental, y es cómo en el contexto de lo que hemos denominado violencia en Colombia, diversas familias han tenido que ver con ese tema de varias formas. Este es un contrarrelato y una contranarrativa que va a ser muy interesante. Inicialmente vamos a hacer lo de siempre. Entonces, Juan Pablo, bienvenido en nombre del colectivo y aprovecha y presenta tus libros. Hola Rubén, muchas gracias al Lunes de Zapatero por este espacio para conversar. Pues escogí varios textos, no sé si alcancemos a presentarlos todos. El primero, es literatura juvenil, infantil, 2 continentes, 4 generaciones, y es la historia de migrantes europeos después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Mostrémoselo a los... Entonces es como un niño, ¿sí? Va conociendo la historia de sus padres y de sus abuelos, y cómo sus abuelos tuvieron que emigrar desde Europa a América durante ese tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, aprovechemos y presentemos el otro. Bien. El otro libro, otro de Ana María Machado, ¿sí? Digamos, más conocido, especialmente Ana María, la escritora, porque ha obtenido varios premios también en literatura infantil, y se llama Del Otro Mundo. Es una historia de memoria, ¿sí? En una finca en Brasil, cómo unos niños conocen la historia de los niños esclavos, ¿sí? A partir de que los niños van a visitar como la finca de recreo de su familia, y en el lugar donde duermen, que eran los antiguos lugares donde dormían los esclavos, aparece digamos como el fantasma de una niña, y ella les cuenta la historia de su infancia y cómo... Una contranarrativa del racismo. Una contranarrativa del racismo y de la memoria, y de cómo las nuevas generaciones pueden conocer de esa historia. Hagámosle al otro, Juan Pablo. Y el otro, es un texto mucho más reciente, ¿sí? Digamos con un carácter como más periodístico, Días de Revuelta, ¿sí? Y hace alusión en el 2011, las revueltas que hubo en Estados Unidos, en varias ciudades de Estados Unidos, ¿sí? Es unos textos periodísticos de varias ciudades de Estados Unidos, pero tiene una cosa maravillosa, que es este tema de utilizar el recurso gráfico, el recurso de... ¿Y son como contrarrelatos también? Son contrarrelatos. ¿Son contrarrelatos, Juanpa? Son contrarrelatos, son historias, digamos, de la gente marginada y de sus protestas y sus levantamientos en las ciudades de los Estados Unidos, pues por toda la situación social y económica, el empobrecimiento de esa población en Estados Unidos. Juan Pablo, quiero decirte que es la primera vez que el Lunes de Zapatero, que yo me acuerde, que presentamos 2 textos para niños y niñas en unos contextos de contrarrelato y contranarrativa. Entonces, muy bonito. Y me llama mucho la atención: Días de Destrucción, Días de Revuelta. Bueno, de parte nuestra tenemos 2 películas. Una película muy conocida del director de cine alemán Werner Herzog, Aguirre,
o la ira de Dios o la cólera de Dios. Algunos le decíamos la ira, que la vimos con la actuación de Klaus Kinski, ese actor tan particular, ¿verdad? Tan controvertido y tan complejo, ¿sí? Y otra de Spike Lee, que se llama, ahí entenderán mi inglés, Do de Rick Dean, que es la primera película que hace Spike Lee, ¿sí? Que es una película que también es una contranarrativa haciendo alusión al racismo de Estados Unidos. Entonces... El conflicto entre los italianos y los afros. Para que veas, te acordaste, sí, te acordaste, Juanpa. Sí, esta mi paisano y mi hermanito John de Orichas Arte, aquí en Bogotá, de cine independiente, me la compartió, a pesar de ser la primera película de Spike Lee, ¿no? Hemos promovido otras películas de Spike Lee. El asesinato del fundador y dirigente del M-19, Álvaro Fayad Delgado, y la desaparición del militante Edgar Fayad Sierra se convierten en un insumo de análisis del impacto de la violencia política en una familia colombiana. Este es un texto que escribimos en 2016, en los días anteriores al plebiscito por la paz. Y en ese texto cuento, digamos, una parte de la historia familiar y de por qué mi decisión de votar sí en el plebiscito por la paz. Entonces voy a leer el texto. Hace un año falleció Elías, mi padre octogenario. Estando en sus exequias, uno de mis hermanos cayó en cuenta que era el primero entre 5 hermanos hombres, mis tíos, que había muerto de muerte natural. Sus 2 hermanos mayores, asesinados en los 50 durante la época de la violencia. Su hermano es sacerdote, asesinado por mafias del narcotráfico en Cali, y un hermano que los sobrevive falleció posteriormente. A esto se le suma un sobrino de mi padre, mi primo, Álvaro Fayad, guerrillero del M-19, asesinado por las Fuerzas Armadas en una ejecución extrajudicial cuando buscaba un acuerdo de paz. Y a esto también se suma mi hermano Edgar, desaparecido por fuerzas del Estado cuando ejercía el derecho de ser rebelde. Sus hijos, nosotros, somos de una generación que en un momento compartimos las ideas de la transformación social y muy cercanos a que a través de la política armada lo podríamos lograr. Pero de alguna manera, estas historias de dolor, en mi caso, me llevaron a pensar que debería parar la violencia, que mis decisiones no podían seguir produciendo dolor, que era necesario buscar otros caminos para la justicia y el ejercicio político. Esta es la tercera vez que participo, promuevo y apoyo los acuerdos de paz al conflicto interno. Fuimos promotores de la Constitución del 91. Creo en la necesidad de sacar las armas y la violencia de la política. Creo en la necesidad de una apertura democrática que nos saque de la hegemonía bipartidista, de la exclusión política y abra la puerta para que otras opciones políticas se conviertan en alternativas reales de poder. Llevo cerca de 20 años trabajando en contra de la violencia, especialmente toda forma de violencia que se ejerce contra jóvenes y contra niños, niñas y adolescentes. Deseo que mi hijo no vaya a ninguna guerra, ni haga parte de ninguna fuerza armada, y porque soy de una generación que prometió la construcción de la paz y de tener siempre una oportunidad para amar, porque quiero tener una vejez feliz con Edna. Por lo anterior, digo sí al sí. Sí, opa. Hermano, en primer lugar le queremos manifestar nuestro agradecimiento por permitirnos hacer este lunes de Zapatero aquí en Bogotá. El 13 de marzo, la primera vuelta presidencial de este año que hubo, en donde hubo también la consulta en el pacto histórico entre Francia y Petro, se cumplió un año más, ¿sí? Sí. De la ejecución de Álvaro. Sí. Estamos hablando de Álvaro Fayad, el fundador del M-19, Álvaro Fayad Delgado, ¿sí? Que fue ejecutado, como lo mencionó ahora Juan Pablo,
extrajudicialmente en el barrio Quinta Paredes, por el ejército, por las fuerzas del Estado colombiano. Juan Pablo, estás planteando un tema, el micrófono, sí. Sigamos eso, no, pasámoslo para aquí. Estamos planteando un tema de suma importancia, y es que a partir de la historia de tu familia, vos haces una reflexión, y a pesar de vos también haber estado cerca a la militancia, de haber militado, optás por el escenario de la política pacífica a pesar de todo, ¿sí? Entonces empecemos por ahí, hermano, y empecemos por tu papá y tus tíos, ¿no? Tus tíos, empecemos por ahí. Sí, digamos que uno podría como pensar en que se trata como de una saga familiar, y cómo todo este fenómeno de la violencia que hemos vivido en el país afectó esa saga familiar, ¿no? Y afectó varias generaciones de esa familia, ¿sí? Y entonces la historia empieza con mis tíos, hermanos de mi papá, los hermanos mayores de él. Nasif había sido candidato y alcalde de Cartago en el Valle del Cauca. Y en los tiempos de la violencia, de esa disputa entre liberales y conservadores, él era liberal y los conservadores lo asesinan. Los pájaros en Cartago lo asesinan no en Cartago. ¿O es en Ulloa? No, en Ulloa matan es al papá de Álvaro. Ese es el papá de Álvaro. Es el papá Nasif. Sí, Nasif. Sí. Es el papá porque de Álvaro. Álvaro en Siembra Viento y Recuerdas Tempestades plantea que lo asesinan, bueno, él dice que en Ulloa. No, realmente ellos vivían en Cartago y estaban saliendo de Cartago por las amenazas, por el temor. Ya. Y iban hacia Cali, pararon en Obando, donde alguna persona cercana, algún amigo que les dio posada esa noche. Y estando ahí en Obando, ¿sí? Es lo que cuenta Álvaro, que golpean a la puerta de esa casa, preguntan por Nasif, y él sale a ver quién es. Él es un político, una persona que ha hecho política, entonces él sale, digamos, a atender a alguna persona que lo busca por alguna razón, y allí es donde lo asesinan. Y Álvaro allí plantea en Siembra Viento y Recuerdas Tempestades también que él tiene un instinto primario de venganza, de retaliación, ¿no? Que después lo va elaborando, de ver a su papá, es decir, su papá muere en sus manos prácticamente. Exacto, sí. Digamos que en ese relato ahí él cuenta que él pues lo vio luchando sangre, ¿sí? Ahí en ese portal de esa casa, y cuenta que estaban almorzando y que desde eso le cogió a las sardinas. A las sardinas. Sí. Me acabo de acordar. Sí. Y él después dice que realmente esa no fue la causa, digamos, por la cual él asumió su rebeldía pero que efectivamente todo ese fenómeno de la violencia sí está relacionado con eso, o sea, toda esa exclusión, ¿sí? y ese fenómeno de, a través de la violencia, liquidar al rival político, liquidar las opciones políticas, pues eso es lo que finalmente Álvaro y el M-19 combaten, ¿no? El origen del M-19 tiene que ver con el robo de las elecciones en 1970 al exgeneral Rojas Pinilla, ¿cierto? Y entonces allí esa hegemonía liberal conservadora del Frente Nacional excluye otras opciones políticas, y de allí surge, digamos, la protesta del M-19 como una protesta rebelde en contra de esa hegemonía política y de una apertura política, que es lo que luego se va a proponer también cuando en 1984 el primer acuerdo de paz con Belisario Betancourt en Corinto, y que pues movió de ahí en adelante. Juan Pablo, dos cosas allí. La primera, digamos de que Álvaro es asesinado en el contexto de que se están haciendo gestiones intensas para con la clase política, con sectores democráticos del país, buscarle
una salida negociada al conflicto que ya se había roto, ¿no? Sí. Se había roto la tregua, había pasado lo del Palacio de Justicia, pero de todas maneras, eso en primer lugar. Y segundo lugar, en esta coyuntura, Petro está recuperando el tema de los acuerdos nacionales en el contexto del gran sancocho, que también Álvaro lo reivindica, que es el camino de la política, de la controversia, del debate y de la discusión para dirimir las diferencias, para resolver las diferencias, no el aniquilamiento, que es lo que precisamente pasa aquí, ¿no? Sí. Con el papá de Álvaro, tu tío, y con Álvaro, tu primo. Sí. ¿Sí? Entonces quería anotar esas dos cosas por si de pronto quieres agregar algo. Sí, no, y digamos que en el texto de alguna manera no es solo una opción personal, como decir hay que sacar la política, hay que sacar la violencia de la política, hay que sacar las armas de la política, sino que desde la toma de la Embajada de República Dominicana, pues esa fue, digamos, la apuesta que hizo el M-19, que hizo Álvaro, que hizo los dirigentes del M-19, y es decir, vamos es por la paz, y vamos es a construir la paz, y desde allí surge pues esa primera posibilidad que fue las negociaciones con Belisario Betancur en el 84, pero digamos que fue el movimiento insurgente, fue el movimiento guerrillero, levantado en armas, el que acoge la bandera de la paz y dice no es repitiendo la historia colombiana en términos del ejercicio de la violencia en la política, sino que lo que es revolucionario es proponer la paz como salida, como alternativa, ¿sí? a el diálogo político, a la negociación política, a encontrar caminos de acuerdo para, digamos, construir la nación, el país, ¿sí? Y creo que, digamos, en estos días que estamos previos a la posesión de Gustavo Petro, creo que eso es una manifestación de eso, ¿cierto? De esa convicción, de esa idea que surgió desde esas épocas, ¿sí? Pero que hoy se logra materializar. Juan Pablo, lo paradójico es que el M-19 obviamente representa un sector de la insurgencia, pero es Pizarro quien toma la decisión de dejar las armas, que en ese momento se convierte en un acto de herejía al interior de la insurgencia colombiana, ¿verdad? Pero que rápidamente es seguida por los hermanos Calvo, que eran dirigentes del EPL y que de alguna manera son los responsables del tema de la constituyente, ¿sí? Porque es de los hermanos Calvo y de la dirección del EPL que surge la propuesta de la constituyente, que al final la utiliza Gaviria para implementar el modelo neoliberal, pero que de todas maneras abordó allí unos puntos interesantes. Lo que queremos compartir con ustedes aquí en Lunes de Zapatero, desde la escena de la contranarrativa y la contrahistoria y el contrarrelato, es que paradójicamente es la insurgencia colombiana quien insiste, reinsiste y resiste para abordar la política como forma de resolver el conflicto, y por eso se habla de la paz. Qué paradojas, ¿no? Claro, son algunos sectores también, digamos, del statu quo, de la clase dominante, sí, pero quien hace la fuerza, quien coloca los mayores sacrificios es la insurgencia, porque Pizarro dura 45 días vivo, a los 45 días es asesinado, ¿sí? Como tradición. Y en esa decisión del M-19, Juan Pablo, me acabo de acordar, tiene mucho que ver el maestro Estanislao Zuleta, ¿te acordás? ¿Sí? Entonces, compartamos aquí como tu punto de vista de lo de Estanislao. Pues digamos, uno tendría que decir que pues obviamente todos sabemos quién es Estanislao Zuleta y la importancia que ha tenido, pero creo que esos textos, especialmente esos textos cortos donde aborda estos temas, digamos como que le dieron como fundamento, lograron construir una filosofía respecto de la importancia del diálogo, ¿sí? Y del diálogo como, digamos, una mediación para construir democracia, ¿cierto? Que es a través del diálogo y de la resolución de los conflictos mediante el diálogo, mediante el entendimiento con el otro, y eso no quiere decir que no tengamos diferencias, sino enriqueciendo esas diferencias, enriqueciendo esos conflictos, pero abordándolos a través del diálogo,
digamos, cómo se construye la democracia, ¿sí? Es como un pilar de la democracia lo que él plantea. Y en esos diálogos de los 80, del 84, Zuleta hacía parte del gobierno de Belisario Betancur, y él fue el que le dio como fundamento. Era el asesor. Era el asesor de Belisario Betancur en ese gobierno. Y digamos, se impuso, digamos, como esa narrativa, ¿no? Esa narrativa de la necesidad de construir democracia, pero de construir democracia a través del diálogo, reconociendo la diferencia y enriqueciendo esas diferencias, ¿sí? Ese es. Y Juan Pablo, también me estoy acordando de Bateman, porque Bateman también es el gran hereje, porque es el que primero propone en el contexto de la toma de la Embajada Dominicana, de la República Dominicana, el gran diálogo nacional, como la forma de resolver los conflictos, que hoy, digamos, de alguna manera se encarna en la llegada de un gobierno alternativo, ¿verdad? Diferente a los partidos tradicionales, y que lo primero que hace es llamar al otro día a los contendores, a Rodolfo Hernández y a Álvaro Uribe, precisamente para decirles, aquí se trata de conversar, ¿verdad? Se trata de que discutamos y de que no repitamos esa historia que ha sido tan trágica para el pueblo colombiano, pero sobre todo para los sectores populares. Juanpa, volviendo al tema de la familia, entonces ese es el primer tío. Contanos qué otra narración hay también que como en esa misma dirección. Digamos que el primer tío que es asesinado es Nasif, papá de Álvaro. Pues ya contamos cómo fue la situación, y su familia pues decide marcharse, ¿no? Están un tiempo en Cali, luego van a Bogotá, y bueno, después de mucho tiempo vuelven nuevamente al Valle del Cauca. Juanpa, ¿los Fayad de dónde son? Los Fayad, mi abuelo es libanés. Libanés. Medio Oriente. Él vino a principios del siglo XX, principios, digamos, como en el tiempo de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Por esos tiempos hay una gran migración de personas del Medio Oriente. En ese tiempo el Líbano estaba ocupado por los turcos, digamos que era gobernado, todavía era como parte de lo que conocimos como ese gran imperio turco, ¿sí? Por eso esos migrantes cuando llegaron pues, aquí a América, realmente no venían a Colombia. Colombia era un lugar de paso, ellos buscaban México, buscaban el sur del continente, Argentina. Sí, pero finalmente por cuestiones, digamos, económicas, de recursos y eso, pues no podían continuar el viaje y terminaban quedándose aquí en la costa, en Barranquilla, y ahí a partir de eso empezaron a entrar, ¿sí? Y ellos llegaban con pasaporte turco, por eso entonces todo el mundo los conoce como los turcos. Como los turcos. Sí, porque ellos llegaban con pasaporte turco, porque en ese momento eran como una colonia pues, del imperio turco. Entonces ellos llegaban con pasaporte turco. De allá viene el abuelo, claro. Corriendo también de la violencia. Corriendo la violencia, Pablo, eso te iba a decir. Qué paradoja, ¿no? De la violencia porque eran varios conflictos. Sí. Con los turcos. ¿Era el conflicto territorial? Conflicto territorial, sí, digamos, de los países del Medio Oriente con los turcos, con esa invasión turca, digámoslo así. Y en ese mismo momento también se sobrepone pues el conflicto de la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Y de todas maneras también, digamos, la ocupación de los alemanes también en esa zona. Y ya estaba emergiendo todo ese conflicto alrededor del tema petrolero, ¿sí? Que se va a hacer más fuerte después de la Primera Guerra Mundial, los 20, los 30, en el Medio Oriente, ¿no? El tema pues, de este colonialismo británico, francés, pero básicamente por el tema petrolero. Entonces, huyendo de ese conflicto, huyendo de la violencia, se llega acá, y acá se llega en un contexto ya de otra violencia. Pero es el mismo fenómeno. Y entonces seguimos hablando entonces de los otros. Sí. Entonces asesinan a Nasif, el papá de Álvaro, ¿sí? Pues la familia tiene que desplazarse, sí. Si ahora lo llamamos así. Desplazamiento por violencia. Por violencia, ¿sí? Y su hermano, el que le seguía, Alberto, ¿sí? Era un trabajador de campo, que en algunos momentos había acompañado a Nasif en sus, digamos, actividades
políticas, ¿sí? Entonces los pájaros, ¿sí?, conservadores, por temor a alguna forma de venganza de parte de Alberto, el hermano de Nasif, lo asesinan también a él. Unos pocos meses después de la muerte de Nasif, lo asesinan también a Alberto. Mi abuela materna, que los conoció a ellos, contaba que era un hombre muy fuerte, era un hombre trabajador de campo muy fuerte, ¿sí?, que él solo era capaz de tumbar un novillo, ¿sí?, para marcarlo, para las cosas, él solo, ¿sí? Entonces cuentan que lo engañaron y entre varios hombres lo amarraron para poderlo asesinar, ¿sí? Por la fuerza porque era un tipo alto, como de 1,90, ¿sí?, pues trabajador de campo, con la fuerza de un trabajador de campo y además un tipo grande, ¿sí? Entonces básicamente por el tema de temor de venganza de parte de Alberto, lo asesinan también a él, ¿sí? Y esos son los dos primeros tíos que son asesinados en el marco de esa violencia de los años 50, ¿sí? Y pues Nasif, el papá de Álvaro, ¿sí? Pero obviamente eso marca a toda la familia, ¿no? O sea, entonces es un relato familiar, un mito, digamos, y eso hace que la familia, pues algunos se vayan a vivir a Cali, otros se vengan a vivir aquí a Bogotá, ¿cierto? Y digamos no volvieron a vivir ni en Ulloa ni en esos pequeños municipios de donde eran, digamos, como originarios ellos. La mamá de Álvaro sí vuelve a Cartago porque ella tiene familia en Cartago y se radicó allá en Cartago, y el hermano de Álvaro vivió mucho tiempo en Cartago, bueno, los sobrinos de él vivieron allá un tiempo en Cartago. Ya luego, muchos años después, César Antonio, que ha sido cura, ¿sí? Pues digamos por diferencias con la ¿cómo se llama?, con la jerarquía de la iglesia, pues él abandona la vida como sacerdote, pues después de ejercer muchos años. Estuvo tanto en el Valle como acá en Cundinamarca ejerciendo, y pues se emprende, digamos, unas actividades como cualquier ciudadano, hacer la vida, ¿no?, hacer una vida económica y eso, y en eso pues desarrolla actividades comerciales pues muy propio de la familia, ¿no? O sea, siempre la actividad económica y la actividad comercial, ¿sí?, desde el abuelo siguiendo pues con los tíos, y emprende pues actividades comerciales y eso en Cali, y estando en eso digamos por personas cercanas, ¿sí?, él va al aeropuerto a recoger un familiar, el yerno de él, y son abordados por personas del narcotráfico, y digamos, parecía que el yerno tenía algún problema con algún narcotraficante, y los desaparecen, los asesinan y los desaparecen. Mi tío va al aeropuerto a recoger su yerno, ¿sí?, y pues pasan las horas y no llegan, ¿sí?, y luego lo que sucede posterior a la desaparición de él es que unas personas ocupan su apartamento, toman posesión de sus propiedades, ¿sí?, y hasta ahí conocemos un poco la historia, ¿no? Ya. Pero digamos que es una historia muy propia y muy común en Cali hacia finales de los 90, ¿no? Finales de los 90, principios. Juanpa, pero fíjate que esta historia que estamos relatando nos da la oportunidad para plantear esta reflexión.
Este gobierno de Duque ha tenido en estos últimos días una actitud como de saqueador, ¿verdad? Es decir, no ha tenido la grandeza de un hombre de Estado de decir algunas cosas, he avanzado, voy a hablar con el próximo presidente. Algunas personas piensan que el narcotráfico es el origen de esas formas de violencia exacerbadas que practicó el narcotráfico en el país. En Medellín fundamentalmente y en Cali, pero en todo el país también lo hizo, sino que fue de maneras más sutiles. El origen de esas expresiones de violencia está en quienes nos vinieron a invadir, que violaron nuestros hombres, nuestras mujeres, nuestros indígenas, nuestros niños, nuestras niñas, y vinieron a imponernos la religión católica. Se equivocan algunos sectores que pretenden como valorarse como de mejor familia y que esos narcotraficantes, no, esos narcotraficantes son una simple expresión de esa cultura del colonialismo, ¿verdad? Y que aquí en Lunes de Zapatero también lo hemos acentuado en el caso del Valle del Cauca con la cultura de los hacendados, que es racista, clasista, patriarcal y excluyente. ¿Sí? Entonces eso es para que aquí también nosotros en términos de contrarrelato y contrahistoria colocamos otros temas epistemológicos sobre la mesa para discutir de que las expresiones del narcotráfico, que si bien es cierto pues conmovieron de todas maneras, no salen porque le salen por sí mismas, no, porque hay unos antecedentes digamos mucho más crueles si queremos hablar. Y Rubén, sí, ya que en Cali tiene una deuda con la memoria, ¿no? Claro. Cali tiene una deuda con la memoria